Lista. Estamos entrando en este nuevo live en vivo esta tarde para conectarnos con todas nuestras amigas y amigos de la terapia floral. Les saluda María Inés Coloma, directora académica de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile. Les da la más cordial bienvenida a esta nueva conversación donde tenemos unas hermosas invitadas que nos van a sorprender seguramente con este tema tan hermoso que es la antroposofía, este camino de autoconocimiento, de conectarnos con nuestra espiritualidad, con nuestra sabiduría y cómo se complementa con la terapia floral, cómo van contribuyendo esta herramienta y enlazándose con nuestro camino como terapeutas florales para entender también este camino de autoconocimiento que también propone, ¿cierto? El tomar las esencias florales y poder sanarnos. Vamos a llamar a esta sala virtual a nuestras invitadas, gracias a quienes ya se están uniendo en esta tardecita. Estamos un poquito más temprano, a ver si tenemos una convocatoria distinta para que nos puedan visitar en este minuto distintas personas a través de la red. Hola, hola a todas que están ahí. Vamos a traer a la sala a nuestras invitadas de hoy. Hola, hola a todas las que están uniéndose. Bienvenidas, bienvenidos a este ratito de conversación con la EGTF. Vamos a interactuar con un tema distinto, novedoso. Espero que les llegue a todas y a todos, como nos ha llegado a nosotros también, y por eso quisimos ponerlo hoy día para compartirlo con todas y todos ustedes. Vamos a ver que lleguen nuestras invitadas. En esta ocasión tenemos dos invitadas maravillosas para hablar de este tema tan interesante que es esta filosofía de vida, que es la antroposofía. De este tema tan interesante y que nos aclara muchas cosas como fundamentos de la terapia floral también, ¿cierto? El conocernos, el postulado que tiene la antroposofía de conócete a ti mismo, que es bien parecido, ¿cierto?, a cúrate a ti mismo, como nos enseñó el maestro Edward Bach. Hay una interacción, una fusión de ideas filosóficas que sustentan la terapia floral, que emana desde la antroposofía, y es lo que queremos mirar esta tarde con estas dos invitadas que pueden conectarse. Ahí sí, parece, qué bueno. Ahí sí. Hola, Hola, bienvenidas. ¿cómo estás? Bienvenidas. Bien, ¿cómo están ustedes? Qué Muy gusto de bien. verlas. Voy a poner un poquito más atrás esto. Ahí estamos, ¿no? Ay, sí. Ay, sí sí, se ven las dos. Ahí, estupendo. Así que bienvenidas, chiquillas. Estaba tratando de hacer la introducción a esta conversación hermosa que vamos a tener en este ratito, recorriendo un poco lo que es la antroposofía y su relación con la terapia floral. Y quiero presentar en primer lugar a nuestras queridas invitadas hoy día, a la querida Andrea Aliaga, maestra de Waldorf, especialista en pedagogía de emergencia, creo que se llama, ¿cierto? Algo así, no entiendo mucho de eso, ahí nos van a contar. Y a Daniela Santoro, es terapeuta floral, también maestra Waldorf, y estas dos chiquillas este último tiempo están abocadas en desarrollar un proyecto muy hermoso, que es el Ayun Maternal, donde acogen a los niños más pequeños, ¿cierto? La primera infancia. Y también quiero que nos vayan contando de qué se trata este proyecto. Así que, chiquillas, muy bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero preguntarles cómo llegaron a conectarse, cómo llegaron a este camino de la antroposofía, de la maestría Waldorf, de la terapia floral, en el caso tuyo, Daniela. Cuéntenos un poquito de ustedes, cómo llegaron a este camino. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo empiezo, ya. Empiezo yo. Bueno,
a mí me llevó el arte, que primero mi carrera es el arte terapia, y paralelamente, estoy hablando hace 15 años atrás, estudié las flores. Trabajaba en un centro de sanación y llegaron las flores a mi vida. Y ahí fue un tema que me metí de lleno en la terapia y en colegios. Y vi mucho el dolor y estuve mucho tiempo trabajando en escuelas tradicionales, Ya, eh, dando terapia floral y arte terapia. Y ahí me di cuenta que tenía que tener una participación más activa, digamos. Y ahí es que empieza mi camino como formación de distintos aspectos de la educación. Y ahí llego yo, bueno, la verdad que cuando me hice mamá de Rafaela es que llego a la antroposofía. Si bien antes la había conocido, me formé como profesora en la asociación, que también tuvimos un módulo que fue muy interesante, que me enamoró, claro. pero no me podía meter de lleno y Rafaela me obligó un poco a meterme de lleno y empecé a tratarla a ella con antroposofía desde la medicina y también con Ya. Rafaela fue la que me trajo acá al Cajón del Maipo a otra realidad, a otro tipo de educación, y me trajo Tequetrahue, que aquí decimos que aquí nos trae la montaña, La eh, montaña, claro. nos trae la cordillera acá a vivir, y es donde Sí. conozco también a Andrea, ya hace rato, hace 6 años, o sea, como 4 años, y trabajamos juntas en este proyecto que se llama Casa Quetrahue, y ahí después les voy a dejar un pause para hablarle después del maternal para que aquí se presente también la Andrea. La Andreita, adelante, Andrea. Bueno, contarles que yo soy más viejita. ¡Ay, por Dios! No hablemos de eso. No, no va a decir edad ya, me parece máximo. Bueno, Con más experiencia será, po. desde que tengo uso de razón que amo la educación y la visualicé como mi vocación de vida. Estudié filosofía en su momento al salir del colegio, justamente porque buscaba la sabiduría y quería que esa sabiduría se pudiese plasmar en un desarrollo humano y en una nueva humanidad, ¿no? Y desde Ujú. ese lugar que siempre trabajé en el área de la educación, pero desde una propuesta creativa. Entonces me metí de lleno como en el desarrollo de la creatividad infantil y, Ya. y ahí fui haciendo como varios cursos y talleres que tenían que ver con estas educaciones alternativas, en su momento Pedagogía 3000, pero antes obviamente la Pedagogía Montessori, Método Reggio Emilia, y Ya. así fue que conocí un poco desde lejos primero la Pedagogía Waldorf, y con las herramientas que teníamos generamos un proyecto en algún momento con una amiga que intentaba tomar lo mejor de aquí y de allá. Pero finalmente también, coincidentemente, cuando está mi hija ya nacida y conmigo, nos separamos del papá, en fin, ahí entro de lleno en la pedagogía Waldorf y comprendo que tiene una profundidad mucho mayor de la que uno puede ver desde la distancia, una profundidad que te hace que en el fondo nunca paras de estudiar, nunca paras de profundizar, nunca paras de Claro. sorprender. Entonces desde ahí que, claro, tomé un seminario en el Rudolf Steiner, luego en la Revoles, llegué después a esta escuela Casa Quetrahue y aquí estamos felices trabajando con la Dani que nos afinamos súper bien. ¿Y Eso, cómo por es ahí. este proyecto? Cuéntame un poquito de este proyecto que tienen ustedes del ayuno maternal. Bien. ¿Sabes qué? Antes de todo, antes de empezar, porque quería que nos presentáramos, pero esto es algo que siempre hacemos. En cada reunión, en cada encuentro, primero tratamos de sentarnos cómodos, les invito a todos a, a ver cómo están nuestros pies puestos en la tierra, si pueden apretar el ombliguito adentro, y nosotras estamos acostumbradas con Andrea de llamar a la luz, Llamemos para a la luz. que, sí, para llamar la luz, y bueno, simbólicamente es algo que siempre hacemos desde esta pedagogía, es hablar con que nos acompañe el fuego, ¿no? Que nos ilumine. Entonces, para no estar nosotras dos solas, sino que muy acompañados y ustedes también acompañados en su casa Sí, con otras fuerzas. Sí, un elemento eso. antiguo y misterioso. A veces no reparamos en su misterio, pero ha estado desde antes que estuviésemos nosotros. Eso. Gracias, Eso. Tami. Muchas gracias por ponernos en el aquí y en el ahora.
Sí, y yo había escrito un verso, que también es una cosa que continúa, que hacemos frecuentemente y ahora no lo encuentro lamentablemente. A ver, ya, bueno, si aparece es porque teníamos que escucharlo. Qué pena. Ya. Entonces, tú nos estabas preguntando por nuestro proyecto. Eso, cuéntanos de su proyecto con los Eh, pequeños. nace por una locura, o sea, sin pensarlo, nace desde el corazón, completamente, porque vemos que Casa Quetrahue es una escuela hermosa, pero parte desde los 3 años en adelante, ¿ya? Ok. Y veíamos la necesidad de empezar a agrandar este grupo. Bueno, también acompaña a la Amapola, que yo quería entrar a trabajar y tenía a mi guagua pequeña, y yo decía, no encuentro un lugar apropiado para este ser. Paralelamente que Andrea conocía también movimientos piclerianos, o venía una amiga muy cercana y ya ella traía información, y empezamos a meternos en ese mundo desde lo picler, y fue por eso, yo lo digo súper alocado, porque en menos de 6 meses teníamos parado ayuno, no teníamos recursos, somos profesoras. Y por magias del universo, y porque de verdad estuvimos súper encomendadas hacia las fuerzas superiores, nace este maternal que empezó en junio de este año. Es algo que en el mundo, o sea, en el mundo, no hay otra cosa igual a este espacio en la Tierra en donde estamos uniendo lo Waldorf con lo picleriano. Y estamos recibiendo guaguas desde los 10 meses hasta los 3 años. Y está muy hermoso también ese proyecto. Está dentro de Casa Quetrahue, físicamente, en el cajón del Maipo, en Lagunilla. Igual aquí Andrea va a seguir aportando más. Emi Pickler, que es la fundadora de esta pedagogía, es una mujer que estuvo más o menos contemporánea a Rudolf Steiner, que es el fundador de la pedagogía Waldorf, y ella fue una doctora que parte mirando a los niños y niñas que estaban huérfanos, sin padre, sin madre, y entonces ella dice, bueno, antes incluso parte en un hospital, ¿no? Como doctora, y se da cuenta que los bebés son como manipulados sus cuerpos, y empieza a cuestionarse esta forma de relacionarnos con el ser humano desde su más tierna infancia. Entonces ella se da cuenta de que hay dos factores fundamentales para que el ser humano pueda salir adelante con fuerza y con todo su potencial. Uno de ellos es la psicomotricidad libre, que quizás es lo que más se conoce de la pedagogía Pickler, ¿no? Porque uno ve igual, lo mismo que en la pedagogía Montessori, que uno ve como las cosas, o en la pedagogía Waldorf, como que uno ve gasitas y dice, Waldorf. Ya. Claro. Entonces, en la pedagogía Pickler, claro, se caracteriza por la psicomotricidad libre, donde nosotros vemos esta escalerita y las guaguitas así como subiendo, tirándose por las rampas, etcétera. Son bebés a los que no les ayudas a caminar, a los que no los sientas, porque en el fondo sabes que cada uno tiene dentro de sí esa sabiduría y que hay como un proceso que ya está escrito dentro del cuerpo y la madurez psíquica del niño y de la niña. Entonces, no se apresura nada, obviamente no se usa andador, nada de estas cosas, ni se le hace una gimnasia especial, porque todo está en dejarlo jugar libremente y darle la autonomía que requiere y saber observar de acuerdo a las etapas lo que debería estar ocurriendo y colocar los elementos apropiados. Pero quizás lo más significativo dentro de la pedagogía picleriana son los cuidados de alta calidad. Ya. Entonces, por ejemplo, tú vas a una sala de cuna normal y hay en una mesa así, no sé, 5 o 6 niños comiendo con el baber y todo, y mete la cuchara para acá, para allá, para acá, y ya, y después a mudarse, pum, a mudarse el otro, pum, pum, ya listo, de repente todos lloran, ya niños, ya, la. Y es una cosa así de sostenerlos, bien divertido también contado así, pero bueno. Entonces, esto de los cuidados de alta calidad quiere decir, por un lado, estoy ocupada de que el ambiente sensorial sea un ambiente que no los hiperestimule. Y por otro lado, yo estoy allí, por ejemplo, en el momento de la muda, hago contacto visual, tengo un tono de voz, en fin, y también voy a buscar que ese niño, que esa niña me colabore, me responda. Entonces yo le hablo,
y le digo lo que va a pasar y le pido que me colabore, que me pase su piernecita, en fin. Ya, esto es más amplio para otro momento, pero esos Claro. serían los dos pilares. Puedo ahí complementar como para cerrar este tema de que vemos al ser humano que desde el momento que nace hasta previamente ya es valente, ya es un ser humano, es capaz de decidir y entre más uno pueda darle la capacidad de responder, ya sea muscularmente o con una mirada, y te tomes el tiempo para escuchar esa respuesta, aunque sea un bebé de un día, ya va a estar nutriendo su alma y dándole el espacio que corresponde como un humano, como un ser humano en la tierra. Claro. Entonces, en Ayun, por ejemplo, las mudas duran media hora, porque se espera que el niño eh, Claro. acopie. Y bueno, y también se dice que es la educación para la paz, para la colaboración, que estos niños desde muy pequeñitos a futuro van a saber colaborar o van a saber que con un diálogo o una danza con un otro se puede llegar a otros planos. Entonces, nosotras estamos súper prendidas con nosotros dos, somos cuatro socias, que aquí no, nos faltan dos obviamente, pero sí muy contentos de lo que estamos poniendo en la tierra y al servicio. Podríamos hablar Sí, mucho más de ello, hermoso. pero lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, lo vamos a dejar para otro día. Quería que contaran un poquito porque yo lo encontraba igual maravilloso el proyecto y la filosofía que hay detrás y esta filosofía de la que vamos a hablar ahora, que es la antroposofía, que es la que nutre, ¿cierto? De ahí vienen todas estas ideas bonitas para poder ayudar al desarrollo del ser humano. De eso estamos hablando, igual que la terapia floral, ¿cierto? Conectar con nuestra divinidad, con nuestra sabiduría y tener un espacio y un camino también de autoconocimiento que es el que se hace y es el que insta también la antroposofía. Entonces, como desde allí parte toda esta idea, cuéntenos un poco para que todos entendamos qué es lo que es esta filosofía llamada antroposofía. Mira, la antroposofía es, podríamos decir, una filosofía que nace después de la Primera Guerra Mundial, más o menos, digamos. Rudolf Steiner, un personaje austrohúngaro, filósofo, un pensador, un artista también, educador, eh, desde muy pequeño tuvo percepciones extrasensoriales o suprasensoriales, y cuando él fue creciendo, entonces se fue dando cuenta de que todas estas percepciones, que el mundo era más amplio y que él mismo era más amplio, y se da cuenta que a través del pensamiento, de las fuerzas del pensamiento, es posible comprender un mundo y a sí mismo, pero que empieza a generar una filosofía en donde ya el ser humano, la visión de ser humano es una visión distinta, más amplia que la que había hasta ese momento. Y también se va generando una epistemología, que está basada en la epistemología goetheana, y que tiene que ver también con otra forma de conocer, en la que no solamente utilizo las fuerzas del intelecto, sino que también las fuerzas del sentir y la fuerza de la voluntad, donde la senda del autoconocimiento se convierte en el fondo en una posibilidad de ciencia, y le llamaron ciencia espiritual en su momento, pero donde las mismas fuerzas del pensamiento tienen mucha fuerza, y por eso también es una filosofía. Entonces hay una etapa en que Steiner es muy filósofo, que es lo que él además estudió y desarrolló, pero también hay una etapa en la que va más allá, ¿sí? Como para aquellas personas que ya quieran desarrollar, en el fondo no tenemos solo 5 sentidos, y eso hoy día las neurociencias también lo saben, y eso es algo que se va despertando espontáneamente con el trabajo interior del autoconocimiento. Como Bueno, complementando, dime, Mane, diga. complementando ahí, es muy bonito lo que él logra hacer, porque él ya había nacido, como bien dice Andrea, con esta sensibilidad de poder llegar a otros planos, Claro. a otros mundos, pero él dice que todo ser humano puede llegar ahí. Y por eso este nombre de ciencia espiritual, porque hay una metodología para poder llegar. Todos podemos alcanzar a través de un camino interior el poder conectar con todos nuestros reales planos, no solamente con el material. Exacto, todos podemos hacer ese camino trabajando en nosotros mismos, haciendo este camino de autoconocimiento que, en el cual también nos apoya la terapia floral. Pues nuestras florcitas son ahí una herramienta súper interesante para apoyarnos en este camino de autoconocimiento.
y como antroposofía también, y lo pusimos como título de nuestra conversación hoy día, es el acompañamiento en estas etapas madurativas del ser humano, ¿cierto? Como para acompañarnos. Entonces, ¿cómo son estas etapas? Si nos pueden contar eh, así en general, porque sé que también es un tema bien extenso. ¿Cómo son estas etapas que están vistas desde la antroposofía y que nos acompañan en nuestro desarrollo? Claro. Se habla desde la antroposofía que uno puede observar en el ser humano, o sea, no es necesario creer, uno puede ir observando que se dan periodos de septenios, o sea, de cada 7 años hay una especie de crisis o gran cambio a nivel del pensar, del sentir, del actuar a un nivel existencial. Incluso, y aunque no lo vamos a tocar hoy día, incluso a nivel de los cuerpos, porque la antroposofía plantea no solamente un cuerpo físico, sino que también otras organizaciones dentro del ser humano. Ok, Entonces son cada 7 años. Entonces tendríamos, por bien. ejemplo, una etapa comprendida entre los 0 y los 7 años, que sería esa primera infancia, ¿cierto? Y esa etapa va a tener ciertas características, ciertas necesidades, ciertos conflictos y también ciertas actitudes que nos pueden ayudar a enfrentarla y a cuidarla de mejor manera. Luego tenemos de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, y ahí en esos 3 primeros septenios, por ejemplo, tenemos todo un proceso que en la antroposofía se le llama de encarnación, es decir, que ese aspecto espiritual prenatal, ¿no es cierto?, que baja de alguna manera desde las estrellas, podríamos decir así metafóricamente también, va entrando cada vez con mayor fuerza. Nosotros vemos que los bebés casi parecen ¿no? como unos angelitos, y después van apareciendo todos nuestros otros aspectos, nos vamos desarrollando, el mismo cuerpo físico todavía continúa en un desarrollo, hasta que podemos ver a los 21 años que ya podríamos pensar en un yo más encarnado, más separado, ¿no es cierto?, de padre y de madre, una mayor autonomía, y eso como para hablar así en términos bien generales. Después vendrían 3 septenios más, o sea, desde los 21 hasta los 42, después vamos a ir así como uno por uno, pero esos septenios serían como de desarrollo, como que estamos experimentando, probando, explorando, es la época, ¿no es cierto?, en que estamos explorando trabajos, parejas, quién soy, mi vocación, en fin, todas esas cosas. Y luego de los 42 años vendría, son septenios ya de casi de excarnación, o incluso podríamos dejarlo después de los 49, hoy en día, según nuestras interpretaciones. Claro. Es decir, que ya En esa estamos en etapa una... estoy yo, entonces estoy desencarnándome. Sí, ya me estoy desencarnando. Pero es porque estamos en el fondo, también yo estoy yo, es porque estamos en una etapa de maduración en donde ya no estamos en una etapa solo de afirmación de mí mismo y de quién soy, dónde estoy, sino que ya estamos en una revisión, en una transformación y en una clara llamada espiritual. De hecho, el mismo hecho de ir envejeciendo nos ayuda a ir desconectando, ¿no es cierto?, de este plano material e ir conectando necesariamente con esos planos más sutiles de nosotros mismos y del mundo afuera. Bien. Quería complementar ahí a Andrea, que finalmente estos septenios, ¿cierto?, es una curva en donde venimos del cielo, estamos en un momento bien en la tierra, y después tenemos que pegarnos el impulso para volver al cielo. Volver, claro. Y es ahí donde las flores nos pueden acompañar en todo este proceso, tanto de bajar a la tierra, de saber quién soy, dónde estoy, qué dejo en la tierra y cómo me voy a ese otro plano. Porque obviamente que dentro de esto, lo estamos hablando así súper sutilmente, está lleno de conflictos, que son los que venimos No te puedo creer, no te Sí, creo, no te creo. hemos experimentado muchos conflictos, ¿ya? Entonces, y ahí es donde las flores nos dan un súper aporte en este caminar juntos. ¿Por qué nos es tan importante? O para mí fue así como mágico conocer la antroposofía, porque me ayudó más a comprender al hombre.
Y si tú bien sabemos que en la obra completa del doctor Bach habla de que el primer deber como terapeuta es conocer la naturaleza humana, y eso para luego poder, es como de segundo, tercero, es poder dar las esencias que requiere al otro, pero primero debo conocer la naturaleza humana. Y en mi caso particular, no he encontrado un camino que me acomode más que la antroposofía para conocer al ser humano, porque contempla muchos planos de su ser. Muchos planos. Por eso encontraba que era interesante que pudiéramos conversar de este tema para que las terapeutas, los terapeutas que no se han conectado a lo mejor con esta filosofía puedan ver que hay una herramienta completa para poder hacer este conocimiento, como decía el doctor Bach, de esta naturaleza humana, y es el apoyo fundamental para cuando hacemos terapia floral. Es entender que un otro que tengo al frente, ¿cierto? Es igual a mí y tiene estas virtudes y este complemento, como decía la Andrea, ¿cierto? Que va más allá del cuerpo físico también, sino que es todo el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, todo lo que forma parte de todos nosotros. Y entendiendo eso, nos acerca más a la persona que llega a nosotros a tomar la terapia floral. Cuéntanos un poquito más, Daniela, de este aporte de las esencias florales, entonces, a las distintas etapas, a lo mejor, o los septenios. Mane, vamos a ir hablando así como de septenio por septenio, rápidamente, igual tú nos avisas, así nos miras feo, por si no estamos, sí, no sé qué. Tranquila, sí. Estamos bien. Estamos bien. Antes, con Andrea nos dimos cuenta que históricamente, tanto Rudolf Steiner como Bach estaban viviendo cercanos a la Primera Guerra Mundial. Claro. En donde se bajó mucha información a la Tierra, y hay muchos otros, ahí después la Andrea puede complementar más, y lo otro es que Rudolf Steiner también habla de armonizar cuerpos, y cuando están los cuerpos del pensar, sentir y la voluntad unidos al unísono, hay salud y todo fluye. Igual que Bach, ¿cierto? Cuando hay una desarmonía entre personalidad y alma, ahí nace la enfermedad. Entonces, uno empieza a comparar las obras y hay mucho en común, y por eso como que personalmente con Andrea hoy día hablábamos de esto, de que se pueden unir y converger tanto la terapia floral con la antroposofía muy armónicamente. Ya. Ahí eso como... Súper. Ya, entonces entrando, vamos a ir al primer septenio, o sea, pensando en niños y niñas de 0 a 7 años. Se observa que en esta etapa el niño y la niña requieren sentir confianza. Esa es como la premisa. Necesitan, ellos son pura bondad en sí mismos. Uno no podría imaginar un bebé con un mal pensamiento, con un mal sentir, no sé, son como unos angelitos. Entonces ellos necesitan sentir, como ellos vienen desde este plano tan bondadoso, digamos, necesitan sentir que el mundo los abraza y que el mundo es bueno. Se habla de que en el primer septenio hay que lograr transmitir que el mundo es bueno. Y ahí hay una pista súper buena para trabajar sistémicamente con padres y madres. Comprendemos también que los niños y niñas durante este primer septenio están fuertemente en la imitación. Entonces ellos, si la mamá va a regar, van a trapear con ella, van a pasar el trapito, si se pone enojada también se van a enojar. Entonces, profundamente en imitación, sin filtro, porque ellos son un órgano sensorio perceptivo por completo. Entonces tú puedes estarle diciendo, no, si no estoy enojada, pero obviamente están percibiendo, así como las separaciones, los dolores, el estrés, todo lo están percibiendo, y todo lo están percibiendo a través de su cuerpo entero. Entonces se dice que en este primer septenio todas esas fuerzas de vida están concentradas en el desarrollo físico aún. Nosotros vemos que los niños todavía están creciendo, no va a llegar un momento a los 7 años en que recién van a botar esos dientecitos de leche y van a cambiar de diente, y eso también marca un hito. Pero están desarrollando, y de alguna manera estamos haciendo una especie de cheque a futuro a las enfermedades que se van a dar después de los 42. Entonces es muy importante para nosotros, por ejemplo, no intelectualizar a los niños y niñas en el primer septenio.
Y muchas enfermedades y estrés y ansiedad que nosotros podemos ver en los más pequeñitos justamente pueda tener que ver con que no se le permite el juego libre, se le está intelectualizando, se le está sentando, cuando lo que más requieren es el desarrollo motor. Esto hoy día Otro, no es claro. nada muy nuevo porque hoy en día es lo que las neurociencias están poniendo con mucha fuerza. Entonces, justamente en el juego libre y en el desarrollo motor, que toda la parte del cerebro se está desarrollando, que sabemos que hay podas neuronales, hay una gran cantidad de movimientos que está Claro. justamente en el primer septenio. Entonces, eso sería lo básico del 0 a 7 años. El conflicto aquí es la distancia o la ausencia, o sea, para ellos como que les da susto, ¿no? Que mamá, papá se alejen, sobre todo de los Ah, 0 a los 3 años, pues toda una época, toda una cosa también la adaptación en el jardín, entonces ese sería su conflicto. Y la actitud principal que nosotros deberíamos tener con un ser humano de 0 a 7 años es la presencia, lograr hacer presencia para darle seguridad, confianza, no intelectualizarlo y traspasarle este mundo es bueno. Sí. Tomando ahí las flores, las fuimos conversando con Andrea. Hay muchas, de hecho, cierto, de que depende de cada persona, de tu propio curador, cómo vas a poder tomar a este niño. Pero yo en estos primeros septenios en general, por ejemplo, yo no les voy a dar flores solo al hijo o la hija. Ahí, como decía ok. Andrea, hablamos del sistema, porque este niño viene perfecto, viene pero es un pedacito de cielo, es cosa de mirarle los ojitos, entonces los conflictos que va a tener este niño van a estar relacionados con sus pares, con su sistema, dónde Claro. está puesto. Entonces ahí sí o sí, y para mí ya como terapeuta floral no doy, es como ya casi una exigencia que si quieres flores para tu hijo que está muy mañosito, es que tienes que tomar los cuidadores de él también porque crecemos todos. Y básicamente porque es la oportunidad que tenemos como cuidadores, ya sea mamá, papá, abuela, tío, de volver a revivir esa infancia y volver a poder sanar nuestros propios traumas que tuvimos en esa etapa de la vida. Es un gran regalo. Sabemos, ¿cierto?, que un niño es un gran regalo, pero para nuestra Sí, biografía y para nuestro crecimiento personal es la oportunidad de poder junto a la presencia, porque si yo no estoy presente, si no estoy en el aquí y en el ahora, no voy a poder sanar o verme la posibilidad que me está dando el otro de poder tomar lo que no tuve, no sé, el abandono, el choque, el trauma. De ahí pueden hacer muchas flores. Estrellita de Belén, por ejemplo, tanto para la mamá o para el hijo, para sanar traumas, heridas. Puede ser clematis, ¿cierto? Para estar en el presente y no estar claro, pensando, oye, quiero que crezca este cabro chico, quiero esto, tengo que ir a lavar la loza y claro. estoy aquí curándolo. Paciencia, impatient, necesitamos mucha paciencia como cuidadores de ver al otro y respetar sus ritmos. Estar en el ritmo de un niño o de una niña es otra realidad, son cosas, son completamente Claro. paralelos a mí, no es lo Mm. mismo. Los tiempos con los míos. De hecho, hoy día hablamos con Andrea, para un niño un año es como 10 años, y para nosotros un año se nos pasó volando, Claro. y de verdad es así. Entonces, viéndolo floralmente, hay muchas flores. También recomiendo del grupo del miedo, y hablando de esto que Andrea empezó con el tema de la distancia, el niño necesita calor, lo que necesita una flor para que florezca es calor, es el sol. Entonces, si yo Solcito. no puedo dar calor, no puedo amarme y poder amar al otro, voy a tener tantos conflictos ahí, entonces también es la búsqueda de los cuidadores de ese autocuidado y de encontrar el amor. Entonces ahí también veo un Red Chestnut, por ejemplo, ¿cierto? De la autonutrición, de poder ver al otro, o sea, hay mucho, me puedo alargar mucho con las flores, pero quiero avanzar y estamos disponibles para después preguntas o lo que sea, aquí estamos, ¿ya? Para Sí, que yo creo que pasemos. van a quedar ahí muchas preguntas en el tintero para después. Y les agradezco que hayan hecho también la aclaración, Dani, con la Andrea, de esta unidad o de este sistema, porque en la terapia floral y cuando formamos a los terapeutas, es lo que primero les transmitimos. Cuando vas a atender o te piden atender a un pequeño, no es el pequeño, sino que el pequeño es el reflejo de lo que pasa en ese sistema familiar. Entonces, ahora ustedes han dado otro punto de vista de por qué es importante, entonces, y les queda más claro a todas y a todos por qué es necesario que el pequeño sea tratado junto con su familia.
Bien. Aquí me Así que preguntan súper. por qué mandé Red Chestnut. Yo he dado para ambos casos, tanto para mamá, papás, cuidadores e hijos, ¿ya? Hijos, Porque está este miedo a perder a las personas queridas, como este el miedo al el abandono. miedo al abandono, a la Claro. sobreprotección del otro, desde el plano de mamá, ¿cierto? Y que lo agobio, Ujú. agobio al otro porque no quiero que nadie Claro. lo pase. Y mis pensamientos van creando realidades que ya no, entonces le doy confianza, que es Red Chestnut, ¿cierto? Pero al hijo me ha pasado que también he atendido a niños que han tenido, vienen bien traumatizados y dentro de esta pandemia, pensemos que es otro mundo hoy, que tienen miedo que se enferme mamá, que se muera, que también Claro. esta pérdida al otro grande. Entonces, Red Chestnut yo lo he utilizado harto con niños porque he visto y que sueñan, por ejemplo, no sé, que se va a morir el ser querido. Eso igual se ve más Mm. fuerte en septenios más grandes, naturalmente, entre los niñitos, o sea, Claro. entre los niños. Pero hoy en día yo lo estoy viendo en el primer septenio. Otra cosa Ya. importante Qué de bueno. ese primer septenio que no podríamos pasar al otro es la necesidad de los límites claros Ya, y precisos. Porque el niño ya. necesita saber dónde se está moviendo para sentir seguridad. Mm. Si no, va a sentir una tremenda inseguridad y una ansiedad. Entonces ahí no sé qué tienen para los límites. Bueno, mucho. Y aquí los límites se relacionan también con el tacto, como saber dónde termina mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo ahora cuando voy a dar flores a alguien, también es casi tarea para la casa. Tienes que masajear a tu hijo para empezar, ¿ya? Ah, ya. Piececito. Porque es ayudarle a tener la conciencia de dónde él está puesto. Él está bajando de un mundo que es gigante a un cuerpo Claro. físico que es súper pequeño. Entonces, ya, primero eso así como anexo a las esencias florales, pero el tema de límites, podríamos dar la mayoría de las, o sea, flores del grupo de los dominadores, por ejemplo, para no irme a un extremo, no ser, ¿cierto?, un papavain, que pongo los límites muy autoritarios, Claro, no escucho al otro, y el otro, sabemos que el espejo puede ser un centauro, y que no sé decir que no, y a todo Mm. complazo a mi hijo, o lo trato de llenar. Pino, también me ha pasado porque hay tanta culpa de padres que trabajan todo el día, por ejemplo, y después quieren darle todos los hijos porque tienen un ratito cortito en la noche. eh, Claro. Hay mucha culpa para compensar, que también Pino hoy en día para la paternidad, maternidad está súper bueno. Pero eso con los límites. Podemos seguir, obviamente, pero bueno, pero Claro. pues, Sí. pasamos al otro, Mane. Ya, pasemos al otro. Entonces, después tenemos ahí como granito la pérdida de los dientes, por ejemplo, que nos muestra que ya hay unas fuerzas que, que se estuvieron ocupando en el cuerpo físico y que ya está, eso está listo. Entonces nosotros decimos que ahí esas fuerzas se liberan para ir hacia otros lugares y quedan como listos el niño y la niña para el aprendizaje y la memoria. No quiere decir que antes no pueda aprender o que su cerebro no esté o que no tengan ventanas de oportunidad, un montón de cosas Claro. sí. Simplemente nosotros decimos, dejemos que esas fuerzas sigan concentradas en el cuerpo físico y eso lo podemos ahondar en otra conversación. Entonces, de los 7 a los 14 años hay mucha curiosidad por aprender, pero ese aprendizaje no debiera ser un aprendizaje frío, de información, un ya. aprendizaje sentado, un aprendizaje que me mate y que me enfríe, solamente al hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Mm. Sino que el niño lo que necesita es la nutrición, el alimento del alma. Porque en este septenio, el niño de algún modo, si en el primer septenio soy uno con el mundo que está afuera, cuando ya tengo 7 años, sobre todo después ya a los 9, este mundo, sobre todo a los 9 ya, se va como cerrando en sí mismo. Y la forma de entrar a este mundo, que es como un mundo así aparte, es a través del arte. A través del Ah, arte qué nosotros podemos bonito. entrar porque ellos necesitan sentir y saber que el mundo es bello. Mm. No estamos ya en que el mundo es bueno y la confianza no, ahora necesitan que Claro. el mundo es bello. Porque de los 7 a los 14 años nosotros estamos aquí, en el mundo del corazón. Ya. Estamos desarrollando lo que en la antroposofía se llama cuerpo astral, que nosotros podríamos entender en esta oportunidad como nuestras emociones y sentimientos. Y Mm. entonces es una época, ya lo sabemos, donde lo principal es el mundo de las relaciones también, ¿cierto? Claro. Si bien a los 9 años existe una gran crisis
en la que no es muy conocida, pero que está bien bueno que los terapeutas florales lo conozcan. En la antroposofía se le llama el Rubicón, ¿sí? Que es como el paso del río, como la pérdida de la niñez. Hay una especie de gran luto, normalmente a los 9, 10 años, como que no entendemos bien a los niños en qué están. Sí, claro. Algunos les da como depresión, otros se ponen como medios agresivos, como incluso aparecen cosas de crueldad entre unos y otros. Hay mucha también como inseguridad, porque es una etapa en la que el conflicto que aparece es el conflicto de la cercanía. O sea, necesito pertenecer a grupos, ¿no es cierto? Necesito pertenecer a un grupo, pero a la vez tengo miedo, miedo de ser rechazado, miedo de que no me acepten. Y lo mismo también, depende de mi biografía y de lo que ha pasado en casa, exploro mi crueldad y también aparto a otros compañeros y compañeras, y aparece todo lo que hoy día se conoce como bullying normalmente, que también es otro gran tema para abordar. Claro. Eh, pero básicamente lo que nosotros decimos es entre los 7 y los 14 años. Ojo con el momento que se vive a los 9 años, cuando es la pérdida de la infancia, que es un gran duelo que hay que atender, porque este momento es previo a lo que va a pasar después de los 12 años, con nuestra pubertad, y después con la adolescencia. Entonces estas cosas son espejos que si yo trato y miro bien cómo están sus 9 años, voy a poder sostener bien su pubertad y su adolescencia. Oye, Es y todo esto envuelto en nuestras queridas hormonas, po. O sea, porque ahí viene todo un despertar justo. metabólico, un aceleramiento metabólico que me da otra impronta desde el cuerpo físico propiamente tal, po. Entonces, es todo un cambio súper fuerte para los niños, po. Y normalmente a los 12 años, con esos cambios hormonales que tú dices, viene dentro esta como una especie de polaridad, ¿no? Están como en sexto básico más o menos, en donde el mundo se ve como blanco y negro. Y de hecho están que Mm. se meten como en la oscuridad, así que se ponen como unas capuchas, ¿no es cierto? Se tratan de tapar y están como más vestidos de negro y están como para adentro. Entonces ahí nosotros desde la pedagogía Waldorf, que es la pedagogía propia que viene de la antroposofía, decimos saquémoslo al mundo, saquémoslos al servicio, mostrémosles a otros, a otras realidades en donde ellos puedan ayudar. Y así salen, mostrémosles que hay tonalidades, se utiliza muchísimo el arte. Bueno, aquí la Dani también como arte terapeuta tiene esas herramientas para también poder ayudar en ese tránsito que especialmente comienza como a eso de los 12 años. Y Ah, ahí el peligro, Mene, es la polarización. Entonces ya vemos que es esclerantus. O me quedo en el blanco o me quedo en el negro, o me quedo adentro o me quedo afuera. Entonces vemos a niños que están todo el rato afuera, y gritando y haciendo, y como que no hay un momento interior de una respiración, de que voy a estar conmigo, voy a estar aquí ahora, no sé, aquí adentro. claro. Y hay otros que, ya, unos están afuera y otros se quedan todo el rato adentro, que tú no tienes idea qué está pensando, qué está diciendo, si está bien, si está mal, sino que son un neutro. Y ese es el gran peligro, el que no encuentran los matices en su plano emocional. Y para eso, bueno, hay hartas flores, hablaba de esclerantu, para ayudar a este equilibrio tanto Claro. hormonal como en esta de, hoy hay más colores en el mundo, hay Claro. más colores, no es esto ni es lo otro. Eh, y veíamos de tener como terapeutas florales súper claro eso, ¿este niño está dentro o está afuera en este momento? Lo que me está contando la mamá, el papá o el niño, ¿dónde se posiciona este ser? Si es hiperactivo, si es conversador, o la mamá no tiene idea, nunca supo lo que le pasa. Entonces ahí vamos a ir dando cuenta muy claramente qué flores necesita el otro. Para este Claro. septenio está súper también bien Cerato, lo sabemos, eso lo aprendemos, ¿cierto? Que de los 7 a los 14, para la búsqueda interior de sí mismo, pero también de conectar con un otro, con el grupo. Este también estar adentro puede significar que me dé una gran depresión y esté en GORS, por ejemplo, que no vea luces ya. Sí, Que no ya, vea ya, luz, claro. o que me vaya una grimony, que no quiera ver ni siquiera la oscuridad y quiera estar todo el rato, en otro Claro, lado, sin ver sin al poder otro, sí, empatizar. no poder conectar con los otros matices que hay. Entonces, es muy importante como pista darse cuenta dónde está él, si está afuera o adentro, y dar una respiración apropiada, creo, bueno, toda la vida, ¿cierto? De esto Claro. dónde estoy con el otro o no. Está súper bonito, perdón, esto que coloca
que coloca la Dani, que vuelvo a colocar el hincapié en este contacto con el otro, porque un terapeuta floral puede ayudar justamente a que estos hitos madurativos, porque son etapas madurativas, se vayan cumpliendo, si es que los conoce, y si es que le va haciendo sentido mediante la observación. Porque, por ejemplo, es esta la etapa en que hay una conciencia social, es esta la etapa donde tengo que sentir pertenencia al grupo. Ok. No estoy siendo parte de un grupo, si no tengo amigos, si no me siento amado, si no me siento perteneciente, hay que actuar. Y es esta la etapa en donde yo puedo esperar que se desarrolle la empatía, no antes. Okay. Es esta la etapa en que yo puedo aprender. Tampoco es que a los 8 años le voy a pedir a un niño que sea empático y que se ponga en el lugar del otro, pero es toda esta etapa de los 7 a los 14 en que yo le acompaño para que pueda empatizar. Y obviamente que si papá o mamá no tiene desarrollada esta mirada, el niño No y como profesor que la desarrolle, ahí, bueno, el terapeuta tendrá que hacer lo suyo. Y ahí inmediatamente a Water Violet, por ejemplo, ¿cierto? De poder estar como una unión con el otro, no ponerme ni sobre el otro, ni bajo al otro, sino que estar a un nivel de poder compartir lo que sé en este grupo. Y bueno, o las flores del grupo de la soledad, ¿cierto? Porque un niño impaciente que quiere hacer todo solo, lo va a dejar el grupo. Bueno, ahí hay que tener ojo con eso. Mira, Dani, y según tu experiencia con esta etapa de la vida, ¿ahí también sigues tomando a la familia como la unidad? ¿O ya ves al pequeño a los 12 solo? Todavía. Ya. Según la antroposofía, el ser humano es completamente sí mismo cuando llegaste a los 21 años. Si es que tuviste buenos nacimientos en tu vida. Entonces, en realidad yo diría hasta que alguien te cuide, ya. Estás en relación con un otro y el otro va a influir en tu vida, más si es tu mamá, tu papá, etc. Sí, hasta los 14 años, mínimamente, yo diría. Ya. Ahí es bueno que esta otra información que no la podemos colocar aquí en desarrollo, pero esta otra información que hablábamos como de estos cuerpos, ¿no? Entonces como que este cuerpo astral, o sea, esta forma de sentir estas emociones, entre los 7 y los 14 años se está formando. Entonces, de algún modo, mis emociones todavía, durante esta etapa, están reflejando las emociones de mamá y de papá. Ok. No son completamente propias. Queda clarísimo. Claro, queda clarísimo. No tengo otra posibilidad. Oye, chiquilla, el tiempo ha pasado volando, se los voy a decir. Se ha pasado volando. Así que vamos a dejarlo hasta este segundo septenio. Nos vamos a tener que volver a juntar para hacer todo lo que nos falta, para no hacerlo tampoco apurado, porque es un tema muy, muy, muy lindo y no quiero pasarlo así por pasarlo, así que quiero que lo dejemos hasta aquí y nos volvamos a reunir para ir complementando las distintas etapas madurativas que nos faltan. Pero quiero pedirles antes que nos vayamos y antes que nos despidamos, que nos dejen una reflexión de lo que hemos conversado de estas dos primeras etapas. A ver, cada una que nos aporte con alguna reflexión bonita de estas dos etapas que hemos visto ahora para la gente que nos está mirando. Creo que la presencia, como términos, ya presencia y calor. Y aquí hay una pista que hablamos hoy día con Andrea, que lo vemos muy importante. Hasta los 14 años de un niño, de una niña, su cuerpo astral tiene una memoria, no su cabeza, ¿cierto? Sus emociones, tiene una memoria que dura 7 días. Entonces yo debo propiciar dentro de una semana, de 7 días, lo que necesita realmente ese sujeto. Entonces por eso hablo de una presencia, pero también soy mamá, ando corriendo, trabajo, no puedo dar una presencia a las 24 horas del día, que me encantaría, pero con que yo a mis hijas les dé una vez a la semana, es decir, yo soy toda tuya, te pongo completa atención, estoy aquí para ti y me abro a ti, pero completamente, es un alimento para su alma. Si yo me pasé de esos 7 días, los niños y las niñas van a pensar que nunca lo tuvieron. Ok.
¿Se entiende bien? Entonces, y entonces por eso traigo la presencia, porque muchas veces uno no está, ojalá uno pudiese estar todo el tiempo presente, pero si tú te das un ratito dentro de una semana que dices, soy toda tuya, estoy aquí para ti, te puedo ver, te puedo observar, te puedo escuchar en todos tus planos, va a ser un regalo tanto para tu niño, tu hijo, y también para ti. Y el calor, olvidar y ver que estas primeras etapas de una niña y de un niño, tener estos conceptos súper claros que dijo Andrea, el mundo es bueno y el mundo es bello. No les voy a llegar a contar mis problemas, hoy hay guerra mundial, las noticias, no, por favor, un niño está muy grande, no, porque el mundo es bueno y yo voy a tratar de esforzarme para que él se pueda encarnar, pueda decir, oye, sí, vale la pena estar aquí. Pueda sentir esa confianza. Y después ya voy a tener todos mis cuerpos bien, voy a haber agarrado fuerza y voy a poder soportar todo lo otro, todo lo demás, que el mundo sabemos nosotros ya a esta edad que no lo es. Entonces pongo la presencia como reflexión, el estar aquí, ahora, un momento a la semana, no es mucho, y el calor que se traduce en amor, amar, que son, estas dos primeras etapas no son más que una bendición. Aquí, que no sé, la estamos viviendo ahí constantemente, entonces hablábamos con la Andrea el otro día, es que yo creo que esta labor es tan maravillosa que es nutrirnos de amor todos los días. Imagínense. Eso por ahora, lo que me suena. Y Gracias, yo lo que sumo, si Dani está colocando el amor, sumo nuestra posibilidad de sabiduría y transformación. Porque está ocurriendo esto hermoso hoy en día, ¿no? Y que se está uniendo, por ejemplo, la terapia floral con la antroposofía, y a través de esta tecnología podemos hacer un trenzado, podemos traspasar esto a otras personas, y nosotros podemos ayudar efectivamente a que seres humanos transiten de mejor manera su infancia, en donde está escrita en el fondo su destino, porque aquellos traumas que nosotros le evitamos, que le ayudamos a digerir, a transformar, en el fondo van a colaborar en que ese ser humano sea un ser humano más libre, con mucho mayor potencial, porque se va a sentir más amado, porque va a estar más feliz, porque va a estar más completo. Entonces, qué lindo coeducarnos, qué linda esta unión de la terapia floral con la antroposofía, y desde aquí ojalá, bueno, se fueran formando terapeutas que puedan tener cada vez más herramientas, y herramientas también para traspasar a las familias, con cariño, de a poquito, y así podemos llegar a más niños y niñas. Gracias, chiquillas. Hermosa conversación hemos tenido hoy día, y el tiempo se nos fue, se condice con que nos hemos entretenido por lo menos en esta conversación nosotras. Yo creo que la gente que nos escucha también, y la gente que nos va a ver después también, porque sabemos que nos siguen en diferido, según los tiempos de cada una de las personas, en los momentitos que tienen para ver los live. Así que 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros hoy día, y nos vamos a seguir. Nos tenemos que encontrar nuevamente, así que ahí vamos a coordinar otra fecha, ¿ya? Un abrazo, los abrazo con un enorme cariño de corazón. Encontré el verso para cerrar. Sí. Entonces, pongamos los pies sobre la tierra, si podemos las manitos en el corazón. Este verso es de nuestro querido Edward Bach y dice: la verdadera paz del alma y de la mente está en nosotros cuando progresamos espiritualmente. Oh, qué bello. Linda tarde y nos estamos viendo. Sí. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias por habernos escuchado, a todas y a todos que estuvieron con nosotras. Que estén muy bien. Gracias, Mani. Chao.